Y está aquí Edgardo Carrillo, cargado al área de comunicación del ITIES. ¿Cuáles son los límites que pueden manejar los candidatos? Y cayó como al niño al dedo el tema, en el manejo de información precisamente. Que se pueden reservar. Exacto, que se puede reservar y que pueden poner a disposición de los ciudadanos. Bueno. Buenos días, gracias por invitarnos. Aquí la información, a lo mejor planteamos primero, la información es restringida y esta se divide en dos, la que reservas y la que es confidencial. Dentro de la confidencial está lo de los datos personales y eso porque ayer lo comentábamos también que nos interesaba comentar esto de los datos. Bueno, ¿cuál pueden guardar? Te planteo, dejamos ahorita de lado cuáles están obligados a dar. Vamos empezando por lo que me preguntas. El artículo 20 bis en la ley de acceso local divide, voy a dividir de esta manera, restringida, dice todos los procesos deliberativos de los órganos internos de los partidos, todas las estrategias políticas y de campañas electorales, todas las encuestas ordenadas por ellos, o sea, por los partidos o por los candidatos. Esa no es información pública, es información reservada que ellos se pueden guardar. Por supuesto, si ellos la quieren dar, los resultados o detalles de las encuestas, pues son muy libres de hacerlo, pero por pronto la ley dice esa no es pública. Ahora, ¿cuál es confidencial según este artículo 20 bis que tendría que ver con los datos personales? Dice todas las actividades de naturaleza privada, personal o familiar de sus afiliados, se refiere a los partidos políticos, de los dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, salvo los contenidos en los directorios y en las listas de candidatos y precandidatos. Termina este artículo con algo que a mí se me hace muy importante y creo que es el centro de toda esta cuestión, pero solo conteniendo el nombre completo y otros datos personales que autorice el interesado. Entonces, el autorice el interesado yo creo que es el punto interesante de este asunto, porque un candidato en campaña sabemos que lo que tiene que ganar es la confianza de la gente. Entonces, si ellos basan parte de su campaña en ser abiertos, transparentes y todas estas cuestiones, pues algo les va a redituar, ¿no? De alguna manera les va a resultar redituable. Entonces, a nadie, por supuesto, se le puede obligar a que rechace su privacidad y este artículo está diciendo todos los candidatos, partidos y la gente que está dentro de los partidos tiene derecho a su privacidad, por supuesto. No podría ser de otra forma, ¿no? Pues, estarías yendo contra un derecho fundamental. ¿Y qué es la privacidad? Es decir, la privacidad yo lo defino y esa es una definición personal. Todo lo que nadie tiene que saber más que yo. O sea, mi privacidad está muy ligada a la intimidad, ¿no? Porque también hay que definir lo que es privado y lo que es íntimo. Sin embargo, ahora te tengo en materia de gastos. Es que no entraría dentro de lo que es información privada, entraría dentro de lo que es información reservada. O sea, la restringes. La información reservada es aquella que por un tiempo determinado y por un motivo específico, y demostradas ambas cosas, tú decides guardarla. O sea, puedes decir, esta información la voy a guardar porque afecta a la seguridad pública, afecta a las negociaciones nacionales, lo que tú quieras, ¿sí? Bueno, no lo que quieras, lo que dice la ley sobre esto. Entonces, eso es reservado. Tú me preguntas en cuestión de privacidad, cuestiones financieras, pues no. Vamos viendo, hay dos artículos que no tiene caso comentarlos completos extensamente, pero sí para que ustedes lo sepan y los vean, es la ley de acceso estatal. El 17 bis H se refiere específicamente a las obligaciones de los partidos políticos, lo que tienen que informar. Acuérdate que los partidos políticos en Sonora son sujetos obligados de rendir cuentas abiertamente, o sea, socialmente, a lo que tú preguntes a la ciudadanía. Todos deben rendir cuentas, pero ante las autoridades electorales, por supuesto. Entonces, pero en Sonora, si yo le pregunto a un partido político, está obligado a contestarme. Entonces, ese artículo que te digo, 17 bis H, es una información, ¿cómo se llama? Diferenciada, que los partidos tienen que dar. O sea, aparte de lo que están obligados en un determinado artículo que dice, tu partido tienes que informar sobre esto, ese artículo dice, y aparte, infórmame también sobre esto, de manera oficiosa, pues, de oficio lo tienes que tener publicado. ¿Qué viene? Ahí vienen precisamente sus cuestiones financieras, sus cuestiones de manejo organizativo, todo este tipo de cosas. Esto lo tienes que juntar, concatenar, decía alguien,
con otro artículo de estos bis también, el 17 bis C, que se refiere a la información diferenciada que tienen que dar las autoridades electorales, o sea, el Instituto Estatal Electoral. Te digo una así rápida, los informes que le presenten los partidos políticos a la autoridad electoral. La autoridad electoral tiene que estar informando de oficio en su página. No dice la ley, o al menos yo no lo he encontrado, alguien si sabe, esta información, estos informes que refiere, no dice tienen que ser los informes estos u otros. Yo entonces entiendo que esos informes son en general. Todos los informes que los partidos le den a la autoridad electoral deben estar abiertos, públicos, ¿no? Hay otro aspecto interesante en esto. Sí, ¿qué nomás para concluir? ¿Qué pueden entonces reservarse los candidatos y qué deben hacer públicos? Que claro, que si esa a voluntad, como dices, el candidato claro, puede decir hasta la carta de Santa Claus que hizo en 1985, sí. Es decir, pero que si están, todo lo privado no pueden ellos decirlo, o todo lo que sea de carácter privado a la persona, son datos personales, están protegidos. Y lo que dice Claudia Pavlovich, ¿cómo de que va a dar su declaración patrimonial? Pues está bien, es una decisión personal y lo está manejando, no lo obliga la ley. No lo obliga la ley. Y no. En este caso sería, ¿qué es una declaración patrimonial para que el público que nos escuche? Volveríamos a cuando señalaron que el presidente hizo las declaraciones patrimoniales y dijeron ni siquiera venían completas. Exacto. ¿Sí? Entonces ahí volvemos a lo mismo, a voluntad. Tengo 3 casas donadas, dijo, ¿no? Por ejemplo, el presidente, sí, pero no sabemos quién, pero no dónde, te decía dónde, cuánto costaban y todas estas cuestiones, ni cuándo le fueron donadas, por ejemplo. Pero eso lo va a determinar quién lo está haciendo. Estamos ante un hecho. Es a voluntad de la persona lo que va a informar en estas cuestiones. No están obligados legalmente, sin embargo, sí hay muchas cosas que... Aquí yo creo que se hace un juego de busca de un lado, busca de otro y ve juntando los cabos pues sueltos. Por eso yo te mencionaba, si te vas a un artículo que dice las obligaciones de los partidos, júntalo con las obligaciones de las autoridades electorales. ¿Sí? Entre los dos te van a dar mucha más información. De ahí en fuera, lo que me dices como una cuestión personal, privada y todo esto, es a voluntad de los partidos y de los candidatos, y ya cada uno, pues yo creo va a saber qué le es redituable y qué no. Es todo voluntad entonces, si lo privado sí. Yo creo que las campañas políticas la base es la confianza ciudadana. Alguien decía ayer, el voto duro es importante, es importantísimo. Es lo que te da no sé qué tanto porcentaje enorme, pero la diferencia la hace un pequeño grupo que tienes que convencer y que tienes que ganarte la confianza de ellos, ¿no? Va a haber un evento importante. Sí, precisamente de datos personales. Mañana empezamos a las 9 de la mañana el registro. Hay 3 conferencias. Una de ellas es de el maestro Óscar Guerra Fort, es comisionado del IFAI, que por cierto creo que si quieres invitarlo a una entrevista y todo, pues órale, está todo dar, hay temas muy interesantes. Entonces él trae una conferencia, importancia de datos personales en el entorno digital. Yo creo que esto les va a interesar mucho, sobre todo a los jóvenes, a todo mundo. A todos nos interesan los datos. Los datos personales ahorita son tan importantes que estamos hablando, identificamos nosotros en cuestiones de mercados, de comercio. Tienes que, por ejemplo, las empresas proteger los datos, pero al mismo tiempo no se pueden proteger de tal manera que obstruyan el libre flujo de la información, porque la economía se mueve a partir de información. Entonces, los datos personales se han convertido en algo que va a ser fundamental en el futuro, sobre todo, para economía, política, sociedad. Entonces sí se me hace interesante echarnos una vuelta a estas conferencias. ¿Dónde va a ser? Es en el Centro de las Artes, el Centro de las Artes aquí en la Universidad de Sonora. Por supuesto, como siempre, todos los eventos del instituto son entradas libres. Es el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Entonces está el maestro Guerra Fort con esta conferencia, está Víctor Peña, investigador del Colegio de Sonora, con también una conferencia más orientada quizá al público joven, y luego cerramos con lo que tenemos como una conferencia didáctica que produce el instituto, que es igual datos personales, pero dados de una manera, la información de una manera un poquito más amena. Muy bien. Sin que diga que los otros no son amenos. Entonces, ¿a partir de qué horas? 10 de la mañana empiezan las conferencias, pero tú puedes llegar antes de registrarte y a ver todos los gégueres que ponemos por ahí. Va a estar suave. Mañana en el Centro de las Artes lo organiza el Instituto de Transparencia Informativa. Sí. Después vamos a tener una rueda de prensa con el maestro Guerra Fort. A lo mejor ahí hay que preguntarle también sobre los datos personales, partidos,
políticos, de seguro él va a tener mejor información todavía. Aquí lo vamos a traer. Perfecto. Gracias, Edgardo. Gracias a ti. Organiza el ITIES y mañana pues le daremos también el espacio al comisionado del IFAI. Volvemos. Escuchas Proyecto Puente por Stereo 100.